Sin duda, toda la atención está puesta, más allá de las innumerables novedades en el plano político y económico, toda la atención está puesta en lo que ocurre en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Este escándalo imprevisto que se desató cuando se empezó a conocer que había probablemente, todo tenía en principio un manto de, posibilidad que se fue confirmando con el correr de los días y que terminó ayer finalmente con el apartamiento de uno de los 3 magistrados a cargo del Tribunal Oral número 3. Estamos hablando de quien estás viendo en imágenes, la jueza Julieta McIntosh, hija de un reconocido juez, hay que decirlo esto también, de San Isidro, viene de la familia judicial esta jueza, quien no había tenido críticas respecto de su proceder con anterioridad y sin embargo, se destapa este escándalo, las filmaciones, el supuesto documental que se estaba filmando y que derivó finalmente en que se la apartara del tribunal con el interrogante que queda pendiente de qué va a terminar ocurriendo con el juicio. Eso se va a decidir mañana a las 12. No queda claro por qué no se quiso decidir ayer en la audiencia en la que se decidió finalmente y en la que la propia jueza terminó decidiendo apartarse, no le quedaba más remedio, al principio resistió, surgieron nuevas pruebas, vamos a estar hablando de eso, Nieves. El tráiler, digamos, el ya tráiler, había el guión, pero también qué va a pasar con los otros 2 jueces, con Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomaso. ¿Sabían o no sabían de esto? También es otra incógnita. ¿Qué pasa con el tribunal entero, no solo con ella? Exactamente, y eso es en definitiva lo que va a terminar de ocurrir mañana si esos jueces deciden en definitiva también correrse. Todo indicaría que de lo que buscaron ayer es ganar un plazo de tiempo para sondear qué posibilidades tienen en la justicia de sostener ese juicio. Todo indica que son pocas, incluso para aquellos que estuvieran interesados en que el juicio siguiera. La realidad es que el riesgo de que se presenten nulidades, de que se presenten recursos, quejas por parte de los afectados son innumerables, con lo cual este juicio tal como está tiene todas las chances de convertirse en una cuestión eterna donde lo que menos se logre sea en definitiva justicia. Obviamente ayer hablaron todos los protagonistas de este escándalo, incluida obviamente la propia jueza. Tenemos a Fernando Burlando, que es el abogado de Dalma y Yanina Maradona. ¿Cómo continúa? Volvemos, regresión, 3:38, eso sería lo mejor para nosotros. ¿Qué significa esto? ¿A dónde? ¿A qué momento? A la audiencia, una audiencia previa donde se expone la prueba. Y a partir de ahí, tratar de pactar rápidamente el inicio del juicio con la primera audiencia testimonial. Esto igual, quiero decirles, es una tragedia. Una tragedia, los familiares una tragedia tienen que judicial, lo que pasó. La actitud más violenta fue ver a la jueza y decir que ella no era ella. O que eso no lo había hecho ella, una cosa. Yanina pasaron el tráiler y ella estuvo llorando esos 7 minutos. Esto es una cuestión dinámica, así que las opiniones cambian. Yo creo que es un tema cerrado, ahora hay que ver cómo seguimos adelante el juicio. Todas las partes prestan su conformidad, después la parte que prestó su conformidad no puede plantear la nulidad. De hecho, ha pasado muchas veces acá en el debate, en la dinámica del juicio, que se le pide conformidad a las partes y cuando las partes prestan conformidad sigue adelante. Y después si alguna parte quiso plantear algo, dijo, doctor, usted ya, principio de preclusión, usted ya prestó su conformidad. Durante 5 años estamos luchando, hace 2 meses que comenzó el juicio y ahora este escándalo, que la verdad que me parece que Diego no se lo merecía y toda la gente que está trabajando en la causa tampoco. A mí me parece que yo, como mamá de Dieguito Fernando, hay que cambiar todos los jueces. Bueno, ahí va ganando terreno, estás escuchando también no solo a Burlando, al abogado de la psiquiatra Agustina Kosachov, y y ahí la tenías a Verónica Ojeda. En definitiva, esto va camino a que se terminen apartando todos los jueces y que en definitiva haya que empezar de cero, lo cual es realmente una tragedia. En definitiva, la pregunta es,
empiezan lo que nos parece evidente de cómo una jueza va a estar filmando un documental, bueno, además está claramente prohibido, no es algo que queda en un gris, más allá de que pueda parecer muy provocador. Está mal y es un fundamento claro, no solo para su apartamento, sino para otras consecuencias que va a tener que enfrentar la jueza. Sí, bueno, y también se duda de la imparcialidad de las juezas. Sí. Incluso, bueno, en un ratito te voy a contar el guión que habla de la sentencia, el capítulo 6, como la sentencia si todavía esto recién empieza. Y la gran pregunta es qué va a pasar con las 19 audiencias que ya se realizaron y con los más de 40 testimonios, entre los que estaban el de Dalma, el de Yanina, el de Verónica Ojeda, además de un montón de testigos, Stinfale, médicos, cuidadores de Maradona. Bueno, por ejemplo, el fiscal Patricio Ferrari pidió que el juicio continúe este año, pero con un nuevo tribunal, con lo cual él seguramente pida que esto se presente como prueba, todo lo que ya está realizado y que continúe el juicio. Por ejemplo, Kosachov, el abogado de Kosachov, pidió un reemplazo de la jueza y abogados de los representantes de la prepaga, la gente que trabajaba para la prepaga, pidieron directamente la nulidad del juicio, con lo cual esto empezaría recién el año que viene, el juicio en el 2026 y de cero. Todo lo que se hizo desde el 11 de marzo hasta esta parte tendría que empezar de nuevo, lo cual sería también un duro golpe para la familia una vez más. Claro, porque ese es sin duda el punto. En alguna medida todo lo actuado podría ser rescatado, pero también eso tiene un riesgo de que en definitiva las partes afectadas, las partes perjudicadas, bueno, en definitiva presentan recursos, etcétera, con lo cual, bueno, en definitiva mañana se va a terminar conociendo la decisión. Es alta la probabilidad que en definitiva se termine cayendo absolutamente todo, con el escándalo que ello implica, y aún si no se cayera todo, hasta que un nuevo jurado se empape, entienda los detalles, también, corregime Nieves, es para largo y tendido otra vez retomar el juicio, probablemente recién a mediados de 2026. Claro, pero tendrían que empaparse de todos estos 47 testimonios, más todas las fotos y todo lo que vino pasando anterior al juicio. Exacto. Porque hasta llegar al 11 de marzo hubo todo un proceso que llevó meses también. Y además, como bien me apunta acá de producción, la agenda del propio tribunal, que es el caso obviamente más resonante, pero bueno, no es el único en la justicia. Decíamos hace instantes que más allá de ser apartada de este tribunal, la jueza Julieta McIntosh probablemente tenga un hito en su carrera a partir de esto, porque ya hay 3 pedidos de juicio político en el Senado de bonaerense, por supuesto. Ella es una jueza de la provincia de Buenos Aires. Las denuncias fueron ingresadas en la Secretaría Permanente de Juicio Magistrados, que funciona en el Senado bonaerense. Fueron presentadas por diputados libertarios. Un grupo de diputados libertarios presentó la primera denuncia. También una fundación, una ONG y un ex custodio de Diego Maradona. Los diputados libertarios que presentaron esta denuncia fueron Florencia Retamoso, Agustín Romo, que probablemente te suene, muy activo en redes sociales, y Fernando Campagnoni, quienes solicitaron también la suspensión preventiva hasta que se resuelva su eventual remoción. A uno le cuesta entender, en definitiva, qué estaba pensando la jueza cuando decidió avanzar con esta producción, porque incluso terminado el juicio, publicado o dado a conocer, fundido el documental. También le iban a llover críticas. Claramente. A mí lo que me da pena es que no puede descansar en paz, Diego. Todo lo que rodea a Maradona tratan de sacarle un provecho. Diego, recordaba cuando estaba antes de que lo velaran, que se habían filtrado fotos de él. Claro, sí. Todo lo que rodea a Diego, primera línea familiar, segunda, tercera, esta es que es el 7º cordón de vínculo, una justicia de un juicio, quieren sacar provecho de Maradona, muerto ya hace 4 años y medio. Hace unos días había un titular en Clarín que decía exactamente eso. Gonzalo Abascal creo que lo había escrito. Decía eso, lo usaron vivo y lo usan muerto. Y en definitiva es eso. Si uno lo que busca es justicia para que finalmente descanse en paz, bueno, parece que se le está haciendo rogar muchísimo a Diego Maradona y a toda su familia. La justicia se lo está negando. La propia justicia. La propia justicia está negando poder descansar en paz. Así es, pero bueno, veremos cómo sigue
este escándalo. Sí, y respecto a lo mediático, ayer se difundieron finalmente entre el material de prueba el tráiler de este documental. Hasta antes se habían visto algunas imágenes de Bach, incluso Baudry había dicho que ellos no habían recibido nada de manera oficial, era todo lo que se había filtrado a los medios, las partes se enteraron de todo a través de los medios, pero ayer en la audiencia que se realizó se vio el tráiler de Justicia Divina. Mira cómo era. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué localidad? Tigre, por favor. Primado, murió Diego Armando Maradona. Acaba de falecer Diego Maradona. Diego Armando Maradona. È morto Diego Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona has died. Muerte evitable. Ese fue el dictamen de la Junta Médica. Si las pruebas no alcanzan, la ley y la Constitución Nacional me indican que tengo que absolver. Te cortaste el alcohol y brindaste con un y boca, boludo. ¿Qué cabeza acá? Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se va a cagar muriendo el gordo. Determinó que los 8 responsables vayan a juicio. Vos no podés llamar a la ambulancia cuando el paciente está muerto. Hay jugadas que hay que esperar que mueva el otro. Fui a la casa a verlo y estaba destrozado, pasado de alcohol, de pastillas. Le ponían sueros para que él esté bien apto y al otro día tenía que firmar algo. Estaba frío, con toda la circulación marcada. A Diego no lo trataron, lo dejaron solo. Yo entiendo que hay muchas variables y que la gente que nos paga y todo lo que vos decís. Que era únicamente medicación para un tratamiento psiquiátrico y no había ninguna medicación para los problemas coronarios que tenía Maradona. Estaba muerto, ¿no? Sí, ahora, ¿qué dicen? Tiene que estar tranquilos, la autopsia va a dar muerte natural. Para los fiscales fue un homicidio. Después de 2 años, hoy se inicia el juicio. A esto nos referíamos cuando decíamos que estaba pensando la jueza que iba a ocurrir cuando, si tenía éxito en su empresa y podía llevar a cabo este documental, cuando se conociera, cuando la gente lo pudiera ver. ¿Qué pensaba que iba a pasar con su carrera? La vemos ahí actuando. Más temprano, se iba a descubrir. Hay mucho periodístico, lo que se ve en el tráiler, hay mucha información, obviamente, de documental, si se quiere, porque es registro de lo que ocurrió y fue hecho público, pero también hay imágenes de ella entrando al tribunal, actuando, posando. O sea, ¿qué suponía? ¿Que eso iba a ser un espaldarazo en su carrera? La verdad, sí. Muy difícil de si se hubiera descubierto una vez finalizado el juicio, ¿qué pasaba con la sentencia? Con la sentencia. Y todo. Porque bueno, el juicio además, tiene nulidad hoy. Preferible que hubiera... que lo que pasó entonces, que pasó ahora y no dentro de 3 meses. Se descubriera que Netflix, o no sé si era Netflix, la plataforma por ahí, la plataforma que fuera que lo subiera. Sí. En definitiva, tenía el mismo efecto para con el juicio. Claro. Hubiera sido un escándalo de todas formas y hubiera tenido probablemente consecuencias muy similares. Pero hay tráiler y hay guión también. Sí, mira, acá tenemos el guión. Iban a ser 6 capítulos de 30 minutos cada uno de Justicia Divina, así se llamaba, idea original de Chavo de Emilio y Negra Vidal. No están los nombres de los productores, son todos apodos, idea original, Chavo y Negra. 6 capítulos de 30 minutos y en cada capítulo se iban a develar lo que habían sido 2 semanas de juicio, según esta idea original. Y están también los nombres de cada uno de los capítulos. El capítulo 1, por ejemplo, iba a ser Justicia y Lugares. Después, mirá el nombre del capítulo 2, Justicia y Dioses, Justicia y Abogados, Justicia y Familia, Justicia y Azar y finalmente Justicia y Sentencia. Estamos hablando de que esto recién comenzaba y ya estaban pensando en el capítulo 6. Y mirá esta parte de la sinopsis. Siguiendo con la idea narrativa de novelas de no ficción como las de Capote o Walsh, mirá con qué se comparaba. Un poco arriba, ¿no? Justicia Divina busca abarcar los márgenes del crimen real, true crime, el género, y traer a escena una mirada nueva. O sea, tenían aspiraciones grandes desde lo artístico, digamos. Y después, bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo iba a ser el primer capítulo, donde no solo se habla de Maradona, por ejemplo, el paso de Maradona por España en los años 90 y una vez que estuvo detenido una noche en la cárcel y un montón de episodios de la vida de Maradona para intentar presentar al personaje previo a este juicio por su muerte, sino también entre los lugares que aparecen en este primer capítulo están lugares que fueron importantes para la vida de esta jueza. Por ejemplo, su casa de la infancia, habla
cuenta en un momento un atentado familiar, un atentado que sufrió su familia. Su padre era juez y cuenta las causas siempre estuvieron muy ligadas a la seguridad de la familia, dice en voz en off, y relata ese episodio. Habla del protagonismo que tenía, porque una cosa... La jueza, claro. Si hubiese terminado el juicio y después del juicio iniciar un documental acerca de cómo fue... Exacto, sí, de hecho hablamos de que salió el documental del Carmel, de Gilla Murano, están preparando. Un documental sobre el juicio, era básicamente una obviedad. Claro, y era más que legítimo, más que válido y más que interesante. El problema un poco es, obviamente, que las cámaras hayan entrado a un lugar donde no podían entrar. Y después, ni siquiera es cuestionable que si ella quería algún documental posterior que girara sobre ella, bueno, también, ni siquiera eso era cuestionable. El tema es que no podía hacer entrar las cámaras y esta preconcepción, ¿no? Lo que decía Nieves más temprano. Bueno, en definitiva, un documental que se llama Justicia Divina, bueno, puede haber presunción de prejuicio, digamos, de prejuicio en el sentido... la sentencia después tiene que ser épica, como el nombre del tribunal. Exactamente, que liberan a todos. A ella le conviene, para tener más protagonismo en el documental, le conviene tener más protagonismo en el juicio. En el terreno del prejuicio, es decir, uno no sabe si era más una... ocupaba el rol de jueza o de protagonista del documental. Digamos. ¿Qué tiraba más, no? ¿Qué sensaciones le generaban más placer? ¿El protagonismo actoral del documental o la acción real de ser jueza de la causa? Sí, y lo que decíamos la otra vez, paradójicamente, también es lo que se le cuestiona a Leopoldo Luque, se lo cuestionaron varios de los testigos, esto de que él quería ser el que operara a Dios. Bueno, ella está haciendo de alguna forma lo mismo que se le acusó al neurocirujano, de querer ser la que impartía justicia por Dios. Por eso, todo lo que rodea a Diego, todo le quieren sacar provecho. Sí, así que imaginemos lo que habrá sido la vida durante tantos años. Pero esto, bueno, tuvo repercusiones en el círculo cercano. Por ejemplo, Yanina Maradona, al salir de la audiencia, se descompensó, tuvo que sentarse, la ayudaron, se sintió un poco mal. Ya, de hecho, antes de ingresar había dicho que estaba mal y que tenía miedo de tener ataques de pánico a este punto. Fernando Burlando contó que las chicas Dalma y Yanina se sintieron muy mal. Yanina después habló en sus redes sociales y le escribió a su papá: cuídame el corazón, ayúdame a seguir en pie, a mirar con amor y no con odio, a comprender que está bien no entender el actual del otro, ayúdame a poder aceptar volver a empezar, dijo Yanina en un texto que en realidad es bastante extenso en sus redes sociales. Yanina y Diego Junior fueron los únicos que hablaron a través de las redes sociales, no lo hicieron ni Hanna ni Dalma, ni bueno, tampoco Dieguito Fernando, cuyas redes las maneja su mamá porque es menor de edad y está muy cuidada en ese sentido. Y mira, Diego, lo que dijo Diego Junior es muy parecido a lo que estabas diciendo vos hace un ratito. Yo tampoco, cita un textual de Diego Maradona que decía: yo tampoco muerto tendría paz, me utilizan en vida y encontrarán el modo de hacerlo cuando esté muerto. Había dicho Diego en su momento y lo compartió su hijo. Qué premonitorio, por Dios. Sí, qué premonitorio. Sí, y también esto hablábamos, y Diego, vos hablaste de la posibilidad de la justicia de impartir justicia y también un ejemplo para el mundo, decir, bueno, se hizo justicia con el que fue el hombre más famoso del mundo. Sin embargo, esto fue un escándalo y también ocupa las portadas de los diarios del mundo. Tenemos, y de mala forma, ¿no? Tristemente es un escándalo internacional, sí señora. The Guardian, el futuro del juicio de Maradona está en duda tras la dimisión de un juez por su papel en un programa de televisión. El diario inglés estamos hablando, sí. ¿No? Obviamente está en castellano la versión que trajimos, pero acá el diario inglés haciéndose eco del escándalo de la jueza. Tenemos más diarios de Fígaro. Juicio a Maradona, postergan hasta el jueves decisión sobre continuidad o nulidad tras recusación de juez. El País de España, apartada del juicio por la muerte de Maradona, una jueza que grababa en secreto un documental con ella como protagonista. El País siempre es más duro con todas las noticias.
De hecho, los diarios anteriores fueron bastante suaves. Sí, en definitiva, este además es el que más indicios da de qué va la noticia. Es mucho más puntual. Ya el título puntualiza la información. Claro, y ya da más detalles de por qué el escándalo. Los otros los podés pasar por alto eventualmente. Sí, incluso podría ser recusado por de lo más normal, etcétera. Sí, por cuestiones burocráticas a veces pasa que se recusa un juez. Pregúntale a Cristina. Y ahí tenemos el tiempo. El tiempo de Colombia, el juicio por la muerte de Diego Armando tiembla. Apartan a jueza por un escándalo mediático en Argentina. Este también fue un poquito más duro también con la jueza y con la justicia argentina, lamentablemente.